podemos grabar. Muy bien. Empezamos la plática de evolución del fútbol. Bueno, pues siendo las 12 de la madrugada del día sábado 28 de agosto, su servidor Cux Mendoza Carapia les da la más cordial bienvenida a esta plática de celebración para iniciar la temporada 152 del fútbol colegial que inicia hoy 28 de agosto, en el cual ya tenemos varios partidos. El primer partido será entre la Universidad de Illinois y la Universidad de Nebraska como parte del Big Ten. Y bueno, queremos celebrar este inicio de temporada en medio de esta pandemia que ha sido tan complicada para todos. Pues yo creo que es una fecha representativa y lo vamos a celebrar platicando de la evolución del fútbol colegial. La mayoría de ustedes sé perfectamente que verán esta plática en nuestro canal de YouTube que vamos a subir. Realmente creo que no habrá mucha gente que se desvele, pero muchísimas gracias por este tiempo que nos otorgan, por visitar nuestro canal de YouTube y por supuesto también de seguirnos en las diferentes redes sociales. Vamos a hablar de algunos de los eventos más significativos que nos han llevado a tener esta gran tradición, la mayor tradición de un deporte universitario, no solo en la Unión Americana, me puedo atrever a decir que tal vez a nivel mundial, con algunos datos históricos, tal vez algunos datos desconocidos y tal vez algunas situaciones que ahora nos parecen tan natural, pero que definitivamente fueron históricas en su momento. Aquí voy a tener compartiendo aquí unas imágenes de este gran documental que si no lo han visto, lo recomiendo ampliamente, lo pueden ver ustedes en YouTube, que se llama Los ritos de otoño. Cara de un servidor y podamos ir platicando de esta evolución del fútbol colegial. Bueno, iniciamos. El primer partido de fútbol colegial sucedió el 6 de noviembre de 1869. Este es el primer registro. Fue un enfrentamiento deportivo más que un partido de fútbol americano entre dos universidades del estado de Nueva Jersey, la Universidad de Rutgers frente a la Universidad de Princeton. Princeton, que obviamente pertenece al grupo de universidades élite que conforman la conferencia Ivy en el noreste de los Estados Unidos y que ahorita vamos a comentar. Una de las leyendas más importantes que hay sobre el fútbol americano colegial es que se creó como una actividad que le diera a los jóvenes una situación de vida para enfrentarse a la adversidad y que fueran ciudadanos fuertes, que supieran luchar frente a la adversidad. Principalmente porque el primer partido, ya mencionaba, fue en 1869 y acababa de terminar la guerra civil en los Estados Unidos. Esta guerra que fue de 1865 a 1869. Entonces existe como una leyenda, en realidad, que dicen que se promovió este deporte para tener una actividad que hiciera hombres fuertes, que diera una nación fuerte y no hubiera una nación débil. Es una leyenda, a lo mejor es un pensamiento que puede resultar controversial, que algunas gentes inclusive compararon este deporte a algún principio como una guerra controlada, que obviamente pues ahora ya no es una idea que tenga una gran aceptación, pero definitivamente
sí sucedió esto después de que terminó la guerra de secesión, la guerra civil de los Estados Unidos. El primer partido realmente, como les digo, fue un enfrentamiento deportivo y no fue un juego de fútbol, porque el marcador fue 6-4 y básicamente el balón, que era un balón redondo, casi no era ovalado, se estuvo pateando, solamente se pateaba y a veces se tocaba. Fue más como un partido de fútbol soccer, pero bueno, el primero que anotara 6 goles, se podría decir, era el que resultaba ganador. Y ya de ahí también viene la idea de otorgar 6 puntos a lo que es el touchdown, la anotación que ahora conocemos. En 1873, un poquito ya más adelante, se reunieron 3 universidades fundamentales que desarrollaron el fútbol americano de un principio, que fue la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale y la propia Universidad de Princeton y Columbia. Estas 4 universidades que, repito, pertenecen ahora a lo que es el Ivy League. Y en los primeros años era más parecido a un juego de rugby. Y lo que hay que decir que fue muy importante en 1873 es que estas universidades que se reunieron, repito, Harvard, Yale, Princeton y Columbia, se inclinaban más por tener un deporte parecido al fútbol soccer, en el que el balón se siguiera pateando, en el que no se pudiera tomar y correr. Pero la Universidad de Harvard, a la cual se le debe muchísimo la sociedad norteamericana y el mundo en general, pues también hay que decir que le debemos muchísimo porque ellos se opusieron y a base de argumentos dijeron que no, que era mejor desarrollar un deporte parecido al rugby, un poquito más americanizado, y eso fue lo que dio en un principio las bases del fútbol americano. Los primeros enfrentamientos en los cuales eran unas montañas de humanos que parecidos al rugby y que luego te sacaron una gran novedad. ¿Saben cuál era esa gran novedad? Esa gran novedad era que en estas montañas parecidas al rugby se lanzaba uno de los jugadores por cada equipo, se lanzaban en el aire y se pegaban prácticamente en la cabeza o en el cuerpo. Esas fueron la primera novedad que tuvimos en el fútbol americano colegial. Obviamente esto le daba un matiz de mucha brutalidad y hubo mucha gente lesionada en los primeros años. Y entonces llegó una de las figuras más importantes en la historia del fútbol americano colegial. Y nos referimos a Walter Camp, el que es conocido como el padre del fútbol americano, algo así como el contador Gómez Aro, que es considerado el padre del fútbol americano en el Politécnico. Bueno, Walter Camp, que fue un jugador de fútbol de la Universidad de Yale, él se puso a estudiar la brutalidad de este deporte en un principio y generó las primeras reglas importantes que fueron definiendo el fútbol americano moderno. ¿Qué tan importantes fueron? Bueno, algunas las tenemos todavía en la actualidad. Estoy hablando de 1880, cuando Walter Camp definió lo que fue la línea de scrimmage. Antes de eso era una montaña de jugadores que se movían por todo el campo, pero no existía una división para decir separar a los dos equipos. Entonces, Walter Camp definió la línea de scrimmage. También Walter Camp inventó el centro por debajo de las piernas de un jugador de línea, como lo conocemos actualmente, el famoso snap, el centro. También definió que debe haber 11 jugadores por cada equipo. Antes de esto eran 15 los que tenían. También definió una regla bien interesante. Él definió en 1880 que debía de haber 7 hombres en la línea de scrimmage del equipo que tuviera posesión del balón. Esta regla se ha ido modificando un poco. Ya ven que hace algunos años todavía había un castigo del cual nos decía que si había menos de 6 hombres en la línea de scrimmage, se marcaba un foul que se aplicaba con un castigo de 5 yardas por formación ilegal. Y aproximadamente hace 7 años hubo una ligera modificación a esa regla, en el cual ahora se penaliza si hay más de 4 hombres en el backfield atrás de la línea de scrimmage. Si ahora hay 5 hombres en la línea, detrás de la línea de scrimmage en el backfield, se marca la falta y se castiga como formación ilegal con 5 yardas de penalización. ¿Cuál es la diferencia?
que ahora puede haber menos de 7 hombres en la línea de scrimmage. Imagínense que hay 6 nada más y 5 de ellos están en el backfield, castigo. Pero puede resultar que, el equipo ofensivo con posesión del ovoide nada más tenga 10 jugadores, ¿ok? Si tiene 10 jugadores y tiene 6 en la línea de scrimmage, antes era castigo, ahora no. Son 6 en la línea de scrimmage, 4 atrás de la línea de scrimmage en el backfield. Eso es una formación legal. Fue un cambio importante de regla que hubo hace unos 7 años, pero bueno, decíamos que Walter Camp en 1880 dijo que debía de haber 7 hombres en la línea de scrimmage. Y también algo que a mí me sorprendió, que desconocía cuando estuve haciendo esta investigación, Walter Camp en 1880 fue el que inventó también la regla del safety. ¿De cuál? De que si un jugador con posesión del ovoide es detenido dentro de su propia zona de anotación o existen algunos castigos del equipo ofensivo, o como le llaman los árbitros, el equipo A, dentro de la zona de anotación, como por ejemplo en una jugada de pase, está el quarterback dentro de la línea de scrimmage y hay un agarrando por parte de un liniero ofensivo, se marca el safety. Bueno, Walter Camp en 1880 tuvo la visión de generar esta regla del safety, y también me sorprendió mucho, no solamente generó la regla de los 2 puntos al equipo que logra el safety, sino también generó la regla de que después del safety, el equipo afectado que sufría el safety tenía que entregar nuevamente el ovoide con una patada libre, ¿verdad? Recuerden que en términos de reglas de fútbol se definen patadas de scrimmage, en las cuales se centra el ovoide detrás, debajo de las piernas del centro. Esa es una patada de scrimmage. Puede ser una patada de despeje, como comúnmente la conocemos, o puede ser un intento de gol de campo, de punto extra, donde el balón se centra por debajo de las piernas, o puede ser una patada libre. Las patadas libres más famosas son los kickoffs, pero también una patada libre después de un safety es cuando el equipo que tiene que entregar nuevamente el ovoide realiza una patada de despeje, pero ahí el pateador toma el balón directamente, no hay un centro y desde la yarda 20 patea el ovoide. Entonces una patada libre. Walter Camp lo definió que después del safety se tenía que efectuar una patada libre desde 1880. En 1882, el propio Walter Camp también definió las 4 oportunidades, pero en un principio, y esto es algo interesante, que yo le llamo de las herencias Televisa, no me gusta mucho de esas malas traducciones que hacía Televisa. Salud a los que ahí veo a Zair Rodríguez, que nos acompaña en vivo. Muchísimas gracias, Zair, por desvelarte con un servidor. La mayoría de la gente verá esta plática, repito nuevamente, en el canal de YouTube que seguiremos mañana. A un principio definió 4 oportunidades para avanzar 5 yardas y lograr una primera oportunidad en 5 yardas. Y aquí es donde digo que esas malas herencias que yo le llamo traducciones Televisa mal hechas, que tenemos un montón, pero obviamente pues las transmisiones de televisión en un principio generaron estas malas traducciones. Yo no creo que de las peores traducciones que tenemos en el español, en nuestro fútbol, particularmente en México, es decir, 1º y 10, consiguió un 1º y 10. En las estadísticas decimos, el equipo A o el equipo, no sé, Michigan lleva 7 1º y 10. Esa es una mala traducción. Realmente el término correcto es lograr una primera oportunidad. Si actualmente un equipo con posesión del ovoide avanza más de 10, la distancia de las cadenas, logra una primera oportunidad. No necesariamente logra un 1º y 10. Por ejemplo, si logran avanzar hasta la yarda 4 del rival, 4 yardas para lograr una anotación, ya no es un 1º y 10, sería 1º y 4. Otro término que utilizamos es primero y gol por avanzar, o 1º y 4 yardas por anotar. Pero decimos, logró un 1º y 10. O luego hay jugadas en las que se logra la primera oportunidad, pero por algún castigo en bola muerta, a lo mejor hay imagínense, un foul personal, y entonces será primera oportunidad y 25 yardas por avanzar. No será un 1º y 10.
es una primera oportunidad. Y si ustedes ven el término que se utiliza en el inglés, en las estadísticas, se dice first down. He achieved the first down, ¿verdad? No dicen, logró el first and 10 to go. Nunca. Repito, es una mala traducción. Realmente lo correcto es primera oportunidad. En un principio, en 1882, Walter Camp dijo, será primera oportunidad cada vez que se avancen 5 yardas. Y después, en 1883, también vino otra regla que hasta la fecha creo que es fundamental para el fútbol americano universitario, que es que hubo un jugador, William Henry Lewis, jugador de Harvard, fue el primer jugador afroamericano que fue All American en el fútbol estudiantil, pero que es recordado y su mayor aportación fue que él inventó la zona neutral. Antes estaban nariz con nariz, estaba la línea de scrimmage y tanto el equipo con posesión ofensivo y defensivo estaban pegados, nariz con nariz. Y esto dificultaba mucho pues el accionar del juego, el atractivo, sobre todo a las ofensivas, pues apenas entraban el balón y ya tienen encima los defensivos. Bueno, William Henry Lewis inventó la zona neutral, que sabemos que es ese espacio que existe entre la línea ofensiva y la línea defensiva, que es la medida de un balón de fútbol americano de un ovoide, que para efectos de medida exacta es el equivalente a 28 centímetros. 28 centímetros en nuestro sistema métrico decimal es la distancia que abarca la zona neutral. Entonces eso también le dio un mucho mayor dinamismo y empezó a abrir y sobre todo permitió a las ofensivas tener un poco más de acción. Comentaba que una de las grandes estrategias que se tenían al principio era que se aventaban literalmente en el aire dos jugadores y eso tenía colisiones muy, muy peligrosas. Tanto así que en 1905 se llegó a un grado en el que hubo 25 muertes registradas de jugadores que lamentablemente fallecieron por jugar fútbol americano estudiantil, que en ese momento era el único que existía en la Unión Americana y que fue el que nos llegó a nosotros a través de esos marinos que estuvieron allá en Jalapa, que es la cuna del fútbol americano en México, y que trajeron los primeros juegos, aunque hay que decir algo que poca gente conoce, y estuviera aquí mi compañero de transmisiones de los Texas Longhorns, el doctor Rubén Pizarro, siempre lo señala, algo que muy poca gente sabe. En 1893 se jugaron los primeros partidos organizados de fútbol americano estudiantil en nuestro país. Repito, 1896, perdón, dije 93, es 96. La Universidad de Texas, sí, los Longhorns que ahora se conocen, los Texas Longhorns, y la Universidad de Missouri, sí, los Missouri Tigers, que ahora son miembros de la conferencia del sureste, los Longhorns de la conferencia del Big 12, hicieron una gira de exhibición y jugaron 3 partidos en México, uno en la Ciudad de México, en el hipódromo de Indianilla, otro aquí, en la bendita Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León, y un último partido en Nuevo Laredo. Fue un partido de exhibición, un empresario ahí norteamericano tuvo esa idea y se jugaron esos 3 partidos, e inclusive hay registros en el periódico El Universal en la Ciudad de México y en el periódico El Porvenir de aquí de la ciudad de Monterrey, que registran que hubo ese espectáculo diferente, raro, que totalmente se desconocía en nuestro país. Esos fueron los primeros partidos y después llegó el fútbol americano a través de Jalapa. Bueno, continuando, decía que en 1905 se dieron entre 19 y 25 muertes en el fútbol americano y muchos profesores y directivos de las universidades y gente de la sociedad empezó a presionar porque desapareciera, se prohibiera totalmente el fútbol americano. Pero hubo una figura muy importante que le importaba, perdón por la redundancia, que sentía que era fundamental que hubiera fútbol americano en las universidades, en la juventud de Estados Unidos. Y me refiero al
presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que en 1905 él asiste al primer partido Army-Navy, que es una gran tradición en la actualidad, que todos los presidentes de los Estados Unidos asistan al último juego de temporada regular, que tiene siempre el honor jugar Army contra Navy. Inclusive el presidente que acaba de terminar, que se le criticaba por muchas cosas pues no ortodoxas, dejémoslo así, sin meternos en política, Donald Trump fue en la mayoría de sus 4 años al partido de Army-Navy. Bueno, él dijo, a ver, vengan los principales directores atléticos y directores de las universidades, y llamó nuevamente a Harvard, a Yale y a Princeton, y digan, necesitamos hacer este deporte menos peligroso. Sin que deje de ser fuerte e intenso, lo necesitamos hacer menos peligroso. Y ahí es donde empiezan a aparecer los cascos de cuero, también las primeras hombreras de tipo algodón, de tela, y se prohíbe que los jugadores se elevaran de la montaña para aventarse enclavados y tuvieran esos contactos cráneo con cráneo, que fue lo que llevó a que se hubiera tantas lesiones de gravedad e inclusive muerte. En ese momento también, por ahí de 1909, 1911, aparece el pase, que no existía hasta ese momento y que mucha gente señala como que es el avance más grande que tuvo el fútbol americano, porque antes era simplemente correr, ahí un poco no ortodoxo en montañas, en grupos de jugadores. Bueno, entre 1911 y 1913 aparece lo que le llaman el advent, la aparición del pase, que obviamente vino a cambiar y a revolucionar totalmente lo que fue el fútbol americano. A la par de esto, nos vamos al año de 1923, algo que lamentablemente se empezó a presentar mucho en el fútbol universitario, fue la segregación racial, en la cual no se le permitía jugar a la mayoría de hombres de raza afroamericana este deporte, lamentablemente. Y bueno, es una situación que sabemos que existe en la sociedad norteamericana hasta la fecha, se ha modificado, pero bueno, ¿qué podemos decirlo con lo que pasó recientemente allá en Minnesota con este señor George Floyd y lo que desencadenó y que generó este gran movimiento de Black Lives Matter? Y aquí tengo una historia interesante que creo que es una de las más emotivas y de las mayores tradiciones del fútbol. Déjenme ver si tengo aquí una imagen, una fotografía que quiero compartir. Voy a abrir aquí la foto. Ahorita aquí la voy a abrir. Es la historia de Jack Trice. Miren, aquí voy a dejar de compartir esta imagen para compartir esta fotografía de Jack Trice. Aquí vamos a ver, la voy a compartir. Una ventana. Aquí está, miren, este Jack Trice, este joven de raza afroamericana. En 1923, él se le dio la oportunidad de integrarse al equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Iowa, los Iowa State Cyclones, que por cierto esta temporada 152 de fútbol colegial son uno de los equipos, está rankeado en el número 7 de la nación, es uno de los equipos más fuertes de Big 12, candidato a pelear el campeonato junto con Oklahoma. Están teniendo una gran época los Cyclones con su head coach Matt Campbell. Bueno, en 1923 el equipo de Iowa State abrió la temporada contra la Universidad de Minnesota, los Golden Gophers. Y este joven, que era el único afroamericano de todo el equipo, una noche antes del juego, tuvo que irse a quedar a un hotel, a un hostal diferente donde se quedó todo el equipo de Iowa State, porque por el racismo ahí en Minnesota y en los Estados Unidos en general, ustedes saben que no se les permitía a los hombres de raza afroamericana quedarse y utilizar las instalaciones y el transporte y los restaurantes, etcétera, etcétera. Bueno, él se fue a este hotel que se llamó The Curtis Hotel, donde sí permitían estar gente de raza afroamericana, y escribió esta carta con su puño y letra que se llamaba I will, una traducción de que yo lo haré, yo podré, y escribió esta carta que ustedes pueden ver aquí. Obviamente es una fotografía donde él dice que sentía una gran responsabilidad
de representar no solamente a su universidad, representar al estado de Iowa, representar a la raza afroamericana, a su familia, a mucha gente que no ha podido jugar fútbol americano. Una carta muy emotiva que él escribió, se escribió a sí mismo diciendo yo lo podré hacer. Bueno, al día siguiente se lleva a cabo el juego entre los Cyclones de la Universidad de Iowa State y los Golden Gophers de Minnesota, y en diferentes jugadas Jack Trice es golpeado, es de mala manera, fuera de las reglas, es violentado con golpes ilegales, de una manera brutal en las jugadas que entró, porque obviamente los jugadores blancos de su momento de la Universidad de Minnesota hicieron estas acciones ilegales. Salió lesionado gravemente Jack Trice, imagínense en esa época, y más adelante, el mismo día del juego, falleció, murió Jack Trice. En honor a este jugador que fue histórico por lo que acabamos de platicar, el estadio de Iowa State University, que se ubica en Ames, Iowa, más o menos una hora al norte de la ciudad principal del estado de Iowa, que es Des Moines, algunos le dicen, lleva el nombre de Jack Trice. La casa de los Iowa State Cyclones lleva el nombre de Jack Trice Stadium en honor a este jugador de raza afroamericana que falleció derivado de los golpes ilegales, de los golpes arteros que recibió en ese partido y que muestran la gran segregación que existía en ese momento. Bueno, ahí dejamos eso de Jack Trice. Vamos a volver a compartir aquí la pestaña para seguir viendo esto de Rise of Autumn, que sigan viendo este documental. Miren, ahí está John Elway cuando jugaba con Stanford en ese partido de final increíble que se tuvo frente a los Osos de Berkeley, ¿verdad? Tal vez la jugada más famosa que hay en el fútbol universitario. Bueno, ese final de película. Bueno, regresando, siguiendo este recorrido, después de 1923 y lo que compartimos, creo que otro dato muy interesante que vale la pena comentar, que es que en 1940 surge existe un entrenador en la Universidad de Chicago que se llamaba Clark Shaughnessy, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, Clark Shaughnessy, que él es el que inventa la formación T, la famosa formación T, que vino a revolucionar el fútbol americano en aquella época, en los años 40. Después él sale, de hecho lo despiden de la Universidad de Chicago, se va con la Universidad de Stanford, y en 1941 la Universidad de Stanford obtiene grandes resultados, inclusive llegan a ganar el Rose Bowl, lo que fue la mejor temporada. ¿Por qué menciono esto? No voy a meter mucho en informaciones porque no soy experto, ¿verdad?, en la cuestión técnica, pero porque tiene una relación bien interesante con nuestro fútbol americano estudiantil de México. Después, Clark Shaughnessy comparte esta formación T con el legendario entrenador del fútbol profesional de Chicago, George Halas, el que creo que se le conoce como el padre de los Osos de Chicago. George Halas, creo que inclusive llevan las iniciales de él como su fundador y su gran padre en el jersey. Él la desarrolla, y en una visita que hace el legendario entrenador de la UNAM, de los Pumas de la UNAM, Roberto el Tapatío Méndez, adquiere el conocimiento de la formación T. Él es el que le importa a nuestro fútbol americano universitario, y obviamente se tardó algunos años, y fue la principal razón que en 1951, en el clásico Politécnico Universidad, el equipo de los Pumas arrasa al equipo de los Burros Blancos por el marcador de 43-0, que es la mayor paliza en la historia del legendario clásico estudiantil de fútbol americano de nuestro país. 43-0 es el marcador más abultado. Al siguiente año, obviamente, hubo un gran clásico también, que fue el clásico de 1952, cuando se
se inaugura el Estadio Olímpico Universitario y que también en un partido dramático gana la UNAM 2019 con ese pase de Gustavo El Pato Patiño a Juanito Romero. Pero bueno, el Tapatío Méndez importó esta formación T de George Halas, que a su vez la adquirió de este hombre Clark Shaughnessy de la Universidad de Chicago y que vino a revolucionar el fútbol. Por cierto, hay una anécdota bien interesante de ese clásico de 1951 que los Pumas ganan 43-0. Entrevistan al entrenador del Politécnico que qué había pasado, por qué habían perdido. Dice, ¿hubo algo raro? Dice, no, la verdad no. Lo único que recuerdo que me llamó la atención fue que pues yo vi a los jugadores tomando jugo de naranja y tal vez eso les cayó mal y de ahí se generó una leyenda, sobre todo por algunos periodistas de esa época, sobre todo del lado politécnico, que le echaron la culpa de la paliza de los Burros Blancos que sufrieron 43-0 frente a los Pumas, no a la formación T revolucionaria del fútbol, sino al jugo de naranja. Dijeron que también ese clásico de 1951 se le conoce como el clásico del jugo de naranja y durante muchos años y todavía hasta la época, algunas gentes del Politécnico dicen que un jugador del Politécnico nunca debe tomar jugo de naranja en respeto, en honor a lo que sucedió en el clásico de 1951. Por ahí también veo que Oscar Balcázar se junta. Salud, Oscar, por el inicio de temporada del fútbol colegial. Mucha salud para ti y para toda la gente que conozcas de la comunidad del fútbol americano. Esto se está grabando y podrás ver la primera parte aquí de lo que hemos platicado. Bueno, también vale la pena decir que en esa época, en 1939, fíjense, esto es interesante, surge realmente lo que es el primer casco de fútbol americano como tal. Decía que anteriormente había esos cascos de cuero, pero que no sirvieron. Exacto, salud, muchas gracias, Oscar. En 1939 surge lo que es el primer casco de suspensión, lo que nosotros conocimos, déjenme por aquí tengo una imagen, algunos de ustedes recordarán lo que fue el primer casco de cuerdas y que mucha gente se considera que fue voy a compartir aquí una foto, el primer casco realmente como tal que hubo de fútbol americano. Aquí es un casco de cuerdas, tal vez yo creo que ustedes están muy jóvenes y ya no conocieron estos cascos, pero si platican con sus papás o con tal vez sus abuelos, ellos utilizaron, vean, este casco de suspensión que nosotros en México le llamamos casco de cuerdas y que inclusive en los barrios bajos del fútbol americano se le conocía como amansalocos, así se le conocía, como amansalocos. ¿Por qué? Porque después surgieron nuevos cascos y ahora sabemos los cascos que tenemos de un desarrollo tecnológico impresionante. Pero estos cascos de suspensiones que aparecieron por primera vez en 1939 fueron los cascos los que se jugaron los 40, los 50, los 60 y hasta mediados de los 70, cuando obviamente la compañía Rydell, la que seguimos conociendo que hace los cascos, generó los cascos de gajos, unos cascos de gajos amarillos, no sé si los tocaron ver, ¿verdad? Como los PAC 43, PAC 44, pero este realmente fue el primer casco, porque los de cuero no servían para nada, y si se pega uno en la cabeza, se conmocionaba ni nada. Y aquí yo quiero hacer una reflexión, ¿verdad? Para la gente que verá esta plática, también los que ahorita me hacen el enorme favor de compartir esta felicidad, de celebrar el inicio de la temporada colegial. Para mí creo que es una de las reflexiones más importantes en la actualidad del fútbol americano. Este casco de suspensión realmente cumplía con su objetivo de proteger, si quieren limitadamente, hasta cierto grado, la cabeza de los jugadores, pero realmente ningún jugador, porque dolían los golpes mucho todavía con el casco de suspensión, utilizaba el casco para atacar. Ahora que se ha generado y se han desarrollado con este avance tecnológico tan grande, lo que son los cascos que utilizamos actualmente en el fútbol, esos Zenit o esos Rydell de glicerina y todo eso, uno de los grandes problemas que tiene nuestro deporte que tanto queremos, que es el fútbol americano, es que el casco se ha convertido, lejos de ser un equipo de protección, para mucha gente se ha convertido en una arma para atacar. Saber utilizar mal el casco, ustedes lo saben, si son coaches, si son aficionados, si jugaron, pues ahora desde que tenemos esos cascos de gajos, no se diga los de aire, los bike, ¿verdad? Después los de glicerina, los Zenit actualmente,
la gente utiliza el casco para atacar y es una arma. Y eso ha provocado muchas lesiones y ha puesto al fútbol bajo el microscopio nuevamente, y hay gente, ya saben, que no le gusta, existen muchas técnicas, inclusive, no sé si a ustedes les tocó ver, y no sé si todavía actualmente exista, que viene una calcomanía, viene un sticker en la parte de atrás que decía, esto no es un utensilio de ataque, sino de protección. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos jugadores con el avance de los cascos lo han utilizado para atacar, cambiando totalmente el sentido de lo que era en un inicio el casco de fútbol, que era proteger al jugador que recibe un impacto y no para utilizarlo para atacar. Pero bueno, ahí está este casco de suspensión de cuerdas o amanzaloco, que fue que se utilizó desde 1939 prácticamente a la mitad de los 70. En 1940, hasta antes de 1941, y es una fecha también muy importante histórica para los Estados Unidos y el fútbol universitario, se jugaba solamente lo que se llamaba el One Platoon Football. ¿Qué significa esto? Que eran 11 jugadores los que estaban dentro del campo, y esos 11 jugadores tenían que jugar a la ofensiva y a la defensiva. No había sustitución libre como la sabemos ahora. Los únicos motivos por los que se permitía la sustitución en un juego de fútbol era al término de cada cuarto, es decir, 4 veces, 3 veces, porque después del último cuarto acababa el juego, obviamente, o cuando había una lesión fuerte de que un jugador ya no podría continuar. Entonces, eran lo que se llamaban los hombres de hierro. Se jugaba hasta 1941, desde que inició el fútbol, 1869, sobre todo 1880, las reglas de Walter Camp, hasta 1941 solamente se permitía este One Platoon Football. ¿Qué sucede en 1941? En especial, ¿qué sucede el 7 de diciembre de 1941? Obviamente sucede el bombardeo a la base naval de Pearl Harbor, allá en las islas de Hawái, por parte del ejército de japonés que pertenecía al eje, al famoso eje Roberto, como le llaman algunas personas, Roma, Berlín, Tokio, Italia, Alemania, Japón. Y entonces Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué esto es importante en nuestra plática de fútbol americano? Porque en ese momento muchos jóvenes se tuvieron que incorporar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Las universidades vieron una reducción muy importante, muy grande en lo que es su estudiantado varonil. Y entonces, en ese momento, como ya no había tantos jugadores que aguantaran ese ritmo de One Platoon Football, es cuando aparece que haya 11 jugadores ofensivos y 11 jugadores defensivos, lo que se llama el Double Platoon Football. Hasta antes de 1941 no existía. Y obviamente esto se mantuvo. También es cuando aparecen durante esta época de la Segunda Guerra Mundial, que surge el One Platoon Football, es cuando aparecen las sustituciones libres, que hasta el momento tenemos, ¿verdad? En cualquier jugada podemos cambiar, ¿verdad? Un jugador de la ofensiva a la defensiva. Sé que ahora hay una regla especial en el fútbol colegial, estamos hablando de fútbol universitario. Ya saben que mientras la ofensiva no cambie, no salga del campo alguno de sus jugadores, ellos pueden centrar el ovoide en el momento que quieran. Es decir, si la ofensiva mantiene sus 11 jugadores en el campo, ellos y la defensiva quiere hacer un cambio de jugador, quiere salir del campo, no se detiene el juego y se centra el balón. Ahora, en el fútbol colegial actualmente, le damos la bienvenida también a otro amigo, Salud, que se incorpora. Salud, Kevin, dice Kevin Rosa, salud por el inicio de esta temporada de fútbol colegial número 152. Gracias por desvelarte con nosotros. Si actualmente la ofensiva mantiene sus 11 hombres, sacan el balón y la defensiva no puede tener el juego. Pero ahora con estos no huddle offenses, si la ofensiva hace un cambio de jugador, un jugador sale a la banca, entonces la defensiva también puede sacar un jugador
y el equipo ofensivo no puede centrar el balón hasta que la defensiva tenga nuevamente 11 jugadores. Otra vez, creo que a lo mejor esto ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Hay una jugada, se lleva a cabo una carrera, la ofensiva no cambia ningún jugador que tiene dentro del campo y la defensiva sí quiere cambiar porque viene una tercera y largo y es jugada de pase y muchas veces agarran a las defensivas con el jugador saliendo, con más de 11 hombres en el campo, etcétera, etcétera. Esto se libró mucho del no-huddle. Pero si sucede la jugada y un jugador ofensivo sale del campo, la defensiva también tiene derecho a hacer sus cambios y la ofensiva no puede centrar el balón hasta que estén nuevamente los 11 hombres de la defensiva listos para la jugada. Inclusive la mayoría de las veces el umpire se coloca sobre el balón para que no se entre en el ovoide. Por ahí no sé si alguien tenía algún comentario, alguna pregunta, alguien, Kevin o alguien quería hacer un comentario, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, ¿por qué comentamos esto? Porque, repito, la Segunda Guerra Mundial fue lo que provocó que hubiera sustitución libre en el fútbol americano, que antes no existía, y permitió que hubiera especialistas en el fútbol, defensivos, ofensivos de equipos especiales, porque antes era el 11-man platoon fútbol. Algo que también me llama la atención en esta época, en 1945, algo que tal vez poca gente sepa, y obviamente como amante del fútbol americano estudiantil de nuestro país, en 1945, aquí les voy a mostrar una foto, un evento histórico para nuestro fútbol americano. Déjenme abrir aquí la foto. El equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí les voy a mostrar el dato. Bienvenido aquí a Joao, me parece que también se incorpora con nosotros. Vean esta foto histórica. En 1945, los Pumas de la UNAM jugaron el famoso Sun Bowl, Tazón del Sol, que se juega desde los años 30 en la ciudad de El Paso, Texas, ciudad fronteriza con nuestro país, que está pegado a Ciudad Juárez, México. Jugaron contra esta universidad de Southwestern, que es una universidad que existe actualmente, se ubica en el poblado de Georgetown, Texas. Si ustedes ubican y han viajado a Texas, está San Antonio, una hora al norte está la ciudad de Austin. Bueno, a 20 minutos, casi suburbio, está la ciudad de Georgetown y ahí está la Universidad de Southwestern, los Pirates, que actualmente son un programa de fútbol americano de la División 3, y que pertenece a la American Southwest Conference junto con Mary Harding Baylor, Harding Simon, Texas Lutheran, todas esas universidades, y perdieron 0-35, pero es histórico porque es el único equipo de fútbol americano estudiantil de México y es más, es el único equipo de fútbol americano estudiantil no norteamericano, es decir, que no es una universidad norteamericana que ha jugado un tazón de fin de año o de año nuevo. En este caso fue el 1 de enero de 1945 que los Pumas de la UNAM jugaron este Tazón del Sol y que bueno, perdieron 35-0, pero que fue pues obviamente un evento muy importante. Y también me llamó la atención en la recopilación de información que estaba haciendo que en el 2010, cuando, no sé si tenga aquí la foto. Sí, miren, aquí tengo la foto, se los voy a mostrar. Que en el 2010, cuando los Pumas fueron a jugar un partido contra la Universidad de Sul Ross State, que está en Alpine, Texas, ahí también en el oeste del estado de Texas. Déjenme aquí les comparto. Miren, aquí está la foto. Ya en la época del coach Raúl Rivera, como yo le digo, Su Alteza Serenísima, los Pumas de la UNAM regresaron al mítico Sun Bowl, el estadio de la Universidad de Texas en El Paso, que por cierto, hoy son de los equipos que juegan, ahorita les digo, juegan contra, me parece que New Mexico State, en Las Cruces, Nuevo México. Son de los equipos que abren la temporada, ¿sí? UTEP contra New Mexico State mañana a las 8:30, y los Pumas del UNAM regresaron a este mítico estadio, entrenaron rumbo a su partido contra Sul Ross State, después de que en 1945 habían jugado el mítico Tazón del Sol, precisamente en el estadio que lleva el mismo nombre, que es la casa de los Miners, de los mineros de Texas El Paso. ¿Verdad? Bueno, siempre tratando aquí de proporcionar un poco también. E o Flamengo? O Flamengo. Mira, yo creo que nos está
visitando desde Brasil, creo, entiendo por su Isso. nombre. No Brasil, isso. Saludos desde México, desde Monterrey. Joao, un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Como E decimos o Flamengo, e o aquí, Flamengo? excelente. Como decimos aquí en el mundo del ovoide, larga vida al fútbol americano. Así que larga vida también al fútbol americano en Brasil. Un fuerte abrazo. Isso aí, isso aí. Abração aí, tamo junto. Excelente. Bueno, miren, aquí vuelvo a poner el video que he estado compartiendo para que no nomás se vea mi carota. Olha, esse é Corinthians? Ah, mira, también Kevin de Corinthians. Saludos para ellos. Saludos, saludos también allá. Es familiar, Tino? Excelente. Es familiar. Excelente. Excelente, né, Papito? Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a, miren, aquí está, vamos a. Joey, amo tu muito, ok? Excelente. Igualmente, mucho abrazos desde México. Abraço, Abrazos desde te México. adoro. Perfecto. Miren, entonces continuando, para continuar con la plática, algo que es muy interesante, que también utilizaron, fíjense, este artefacto que utilizaron mucha gente, poca gente conoce, en lugar de utilizar los cascos de fútbol americano, también antes de, sobre todo el casco de suspensión, les quiero mostrar esta foto, que cuando se ven fotos antiguas, gente ve a jugadores de fútbol americano utilizando esto y poca gente lo conoce. Esto sí me llevó un poquito más de tiempo investigar. Vean aquí este artefacto que se llamó el Morrill Nose Mask. Muchos jugadores, sobre todo antes de que existieran las caretas, las barras, las máscaras, utilizaron este artefacto. Y si ustedes ven fotos de jugadores de los 20, los 30, los 40, utilizaron este que, repito, se llama Morrill Nose Mask, que obviamente protegía la nariz, que era pues lo más del rostro que tenemos, se puede decir que era lo más delicado, porque cualquier contacto podría provocar una fractura de la nariz. Entonces, pues también es un antecedente, se dice que fue el primer antecedente de las primeras máscaras, caretas que tuvimos en el fútbol americano. Bueno, de ahí nos vamos a 1950, donde se desarrolla lo que es la formación del single wing tee, y también en los años 60 se desarrolla la famosa formación de Wishbone. La formación de Wishbone fue inventada por el coach Emory Bellard, que era el coordinador ofensivo de la Universidad de Texas, junto con Darrell K. Royal. Ahí miren, aquí están unas escenas de Darrell K. Royal en la época de los Texas Longhorns, en la gran época dorada de los años 60, que desarrollaron la formación Wishbone y que se mantuvo casi hasta los 80 para muchas instituciones jugando el fútbol. Y algo que también me llamó mucha la atención, fíjense que esto creo que es de los datos que muy pocas veces se comentan, pero que formó parte de la evolución del fútbol americano, es que hasta antes de 1965-67 no existía el trabajo de gimnasio en el fútbol americano. De hecho, estaba casi prohibido y los coaches de fútbol americano lo veían como algo malo. Imagínense nada más ahora con la evolución que tenemos, donde el trabajo de gimnasio y de pesas es fundamental y no se puede jugar fútbol americano sin el trabajo de pesas. ¿Cómo sucedió esto? Y nos tenemos que remontar a la Universidad de Nebraska, los famosos Cornhuskers, y que mañana debutan, son los que inician esta temporada, bueno, no mañana, dentro de unas horas, enfrentando a Illinois. Resulta que en 1968, 69, y fíjense, Oklahoma, los Sooners, que eran el gran rival de Nebraska en la conferencia de los 8 grandes, el Big Eight, le puso una tremenda paliza de 41-0, me parece, 41-47-0, no me acuerdo, a Nebraska. En ese momento, Nebraska, el head coach era Bob Devaney y su coordinador ofensivo era Tom Osborne, el famoso doctor Tom Osborne, que después se convirtió en el head coach, que ganó
2 campeonatos nacionales en la década de los 90 y es una de las figuras más legendarias del fútbol. Bueno, fueron apaleados, aplastados en televisión nacional por Oklahoma y pues dijeron, ¿qué hacemos para poder mejorar y poder igualar el nivel de fútbol que tiene Oklahoma, que nos está superando ampliamente? Y se dieron cuenta que los jugadores que se lesionaban y perdían la temporada, imagínense a alguien que perdía la temporada por una rodilla, por una lesión de hombro o de cuello, pues ellos los mandaban a rehabilitación y como parte de la rehabilitación hacían algún trabajo de pesas. Y notaron que contratando al que se considera el primer coach de entrenamiento de pesas en el fútbol americano estudiantil, que se llama Boyd Epley, en 1969 en la Universidad de Nebraska. Déjenme ver si por aquí tengo una foto de él, sí se los voy a mostrar. Boyd Epley, miren, déjenme, se los muestro. Ahí voy. Esta es la foto. Él es el head strength coach, fue el primer head strength coach en la historia del fútbol americano colegial. Boyd Epley, él es Tom Osborne, que después fue el head coach. Bueno, Tom Osborne convenció al head coach Bob Devaney y le dijo, ¿sabes qué? Creo que esto nos puede funcionar, porque veo que los muchachos que regresan después de una rehabilitación con Boyd Epley y que hacen pesas están más fuertes, no pierden velocidad y al siguiente año son mucho mejores jugadores de fútbol americano que eran antes de la lesión. Yo creo que debemos intentar tener un entrenamiento de pesas. Y comenta aquí Boyd Epley, siempre como anécdota, dice, me mandaron llamar y Tom Osborne me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad que desarrolles un plan de pesas para preparar a los jugadores, pero nomás te decimos una cosa, que si por tu culpa los jugadores son más lentos, pierden velocidad, o sea, podrán ganar músculo, pero si hacen más lentos, te vamos a correr. Y él dijo, bueno, acepto el reto, yo les voy a demostrar que con un buen trabajo de gimnasio, de pesas, los jugadores no solamente van a estar más fuertes, van a ser más explosivos, y les dijo en su cara, y también van a ser más rápidos, a lo cual se rieron, no le creyeron, y bueno, el resto es historia. Nebraska Football en 1969, asignando a Boyd Epley como el primer head strength coach, cambiaron el fútbol americano y sobre todo pues la corpulencia, el desarrollo atlético y los grandes atletas que tenemos en el fútbol americano. Y de hecho actualmente hay muchos coaches como Urban Meyer, es uno de ellos, quien fue campeón nacional con los Gators de Florida y después con los Buckeyes de The Ohio State University y que actualmente me parece que ahora está como coach de primer año en un equipo del NFL. Él dice, y también coinciden muchos, inclusive Nick Saban también lo dice, el actual head coach de Alabama, en el fútbol colegial de División 1 dice, la contratación más importante es el preparador atlético de gimnasio para los jugadores y obviamente también para desarrollo de motriz, atlético, etcétera, etcétera. Y Nick Saban lo ha dicho varias veces, ustedes han visto en mi época dominante al frente de Alabama, he cambiado de coordinador ofensivo múltiples veces, he cambiado de coordinador defensivo múltiples veces, pero el que más tiempo se ha mantenido conmigo es el preparador físico. Dice, porque para mí, en la actualidad, en el fútbol americano estudiantil, es el más importante. Y bueno, ¿dónde surgió esto? En Nebraska en 69, y también Nebraska es una universidad icónica porque en 1990, ahí doy un brinco, aunque ahorita regreso a unos datos importantes, en 1990 fue la primera universidad de todo el fútbol americano universitario que tuvo un departamento de nutrición para sus jugadores. Antes no había, sí, antes se les daba de comer, antes tenían sus cafeterías, eso no había problema, pero no tenían nutriólogos como una área de ciencia, porque la nutrición es ciencia, no lo podemos negar, es salud. No había un departamento, así como hay un departamento de coordinación de equipos especiales, hay un departamento médico, hay un departamento de académico para ayudar a los jugadores. Bueno, hay un departamento de nutrición exclusivo para el equipo de fútbol, que ahora también varios deportes de las universidades lo tienen. Nebraska nuevamente es el punta de lanza
no solamente con el entrenamiento de pesas, sino con el departamento de nutrición, que sabemos que son impresionantes los que tienen los programas de División 1. Así que tengo por ahí un gran amigo, Roberto San Germán, que es de hecho conductor de TV Azteca, sale mucho en Canal 40, un gran amigo de un servidor, y que es fiel, apasionado y seguidor de los Cornhuskers de Nebraska, como dicen ellos, Go Big Red, y que últimamente no les ha ido bien, pero bueno, ojalá que tengan una buena temporada, porque son muy importantes, son un programa muy importante para el fútbol americano colegial, como ya lo estamos platicando. Bueno, ya para terminar, porque ya estamos llegando casi a la 1, y prometimos que no nos íbamos a extender mucho más de 1 hora, agradeciendo a la gente que está viendo esta plática, sobre todo grabada en el canal YouTube, y muchísimo a la gente que se conectó algunos minutos o que nos ha acompañado durante esta velada, como Zair, que le agradezco mucho, también Oscar, que ha estado con nosotros aquí platicando. Ya los últimos puntos para concluir, que me parece vale mucho la pena comentar. En los finales de los 60, principios de los 70, es cuando finalmente se da la integración racial. Finalmente, sobre todo los equipos del sureste de los Estados Unidos, los que actualmente en su mayoría conforman la conferencia del SEC, Alabama, Auburn, Georgia, Tennessee, Florida, South Carolina, fueron los que más, y también hay que decir el estado de Texas. Fuerte abrazo, Oscar. Y pensar que ahora se invierten millones de dólares en los gimnasios de las universidades, porque particularmente en el fútbol colegial, Zair, el gimnasio, independientemente de la preparación, que está por encima de todos, se convierte en una de las herramientas más importantes en el reclutamiento de los jugadores, porque los muchachos de 18, 19 años que van a jugar fútbol han declarado en muchas ocasiones que el factor que los ha llevado a decidir si se van con Tennessee en lugar de Virginia Tech o que se van con Texas Tech en lugar de TCU es el gimnasio. Entonces, haz de cuenta que es como, no sé, como será para un joven la super discoteca o la super tienda de ropa para alguien que le guste la ropa o de zapatos, es el gimnasio, y es impresionante. Por ejemplo, una de mis grandes universidades, y que es alma mater, la Universidad de Texas, UTSA, los Roadrunners, UTSA Roadrunners, acaban de abrir su nuevo complejo deportivo. A ver si ahorita alcanzo a enseñarles una foto. Y el gimnasio, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ni el mejor laboratorio que tiene UTSA se compara con el gimnasio que acaban de abrir los Roadrunners, y es verdaderamente impresionante. Además de todos los aparatos que tienen, que te dan la oportunidad de tener una preparación increíble para los programas. Decía que a finales de los 60, 70, todos los equipos sureños, inclusive también los tejanos, finalmente acceden a tener jugadores de raza americana. Esto es muy, muy feo y hay que criticarlos porque durante mucho tiempo se negaron. Y hay un partido icónico que fue en 1969, cuando los troyanos del sur de California fueron a viajar a Alabama, y en un sábado por la noche, con un gran fullback histórico de USC que se llamaba Sam Bam Cunningham, le pasaron por encima a la marea guinda de Alabama. Por favor, nunca le digan marea púrpura, porque Alabama no tiene color púrpura. Son de esas malas traducciones que nos heredó Televisa, que debemos de sacudirnos. Y ahí fue cuando el Oso Bryant, el legendario entrenador, el Oso Bryant, ¿no es cierto? No es importante que vean mi cara, aquí les pongo el video del cual estamos platicando. En la marea carmesí es el color correcto, así debe de ser. Crimson Tide, la marea carmesí, es perfectamente, como lo dices, Oscar, esa es la traducción correcta. Acepta y ya empieza a reclutar jugadores de color. De hecho, hay una película muy buena que está en Netflix ahorita, no sé si me va el nombre, si la han visto, de esta historia, cuando USC derrota a Alabama del Oso Bryant, y él empieza a reclutar a jugadores de raza afroamericana, siendo su primera estrella Tony Nathan, gran corredor de las prepas de ahí de Birmingham, Alabama, y que después fue un gran estrella de los Delfines de Miami, y de hecho llegó a ganar Super Bowls. El número 22, Tony Nathan. Se me va ahorita el nombre de esa película,
pero la recomiendo mucho, búsquenla, de Tony Nathan. Por cierto, miren, este hombre que ven aquí ahorita en este video que están viendo, él fue, Oscar se incorporó un poquito tarde, y la gente que se incorpore tarde, fue de los que desarrolló la zona neutral, que se llama William Henry Lewis. Él fue el que inventó la zona neutral para el fútbol americano. Bueno, se integran finalmente, se da esta integración en finales de los 60, principios de los 70, inclusive ya los jugadores afroamericanos son los que empiezan a marcar la diferencia, y hay que decirlo, son los que actualmente son las principales figuras del fútbol americano. En 1973, ya casi vamos de salida, se da otro evento muy importante, porque hasta antes de 1973 no se le permitía a los jugadores novatos jugar en la temporada. Todos los muchachos que subían de la preparatoria a la universidad tenían que descansar un año, formar parte del equipo de prácticas, se les llama el redshirt, y no podían jugar. En 1973 suceden dos cosas fundamentales para el fútbol. Primero, se le permite jugar ahora a los novatos, ¿ok? Y dos, otra cosa que cambió el fútbol americano por siempre, se establece el límite de jugadores becados para las universidades. Porque antes de 1973, Alabama, Texas, el sur de California, Notre Dame, Michigan, las grandes potencias podían reclutar todos los jugadores que quisieran, 120, 180, 220, y declaraciones de coaches de aquella época como Woody Hayes de The Ohio State o Darrell K. Royal de Texas decían: voy a reclutar a ese jugador simplemente para que no se vaya con el equipo de enfrente, aunque yo lo tenga en la banca todo el tiempo. Y así sucedía. Entonces, solo habían ciertos equipos que dominaban por completo el fútbol. En 1973, la NCAA implementa esta regla de limitar el número de becas, y entonces, ¿qué sucede? Se empieza a dar la paridad y surgen universidades que jamás habían tenido éxito, ¿verdad? Que jamás habían tenido éxito, como Colorado, como universidades pequeñas, como Boise State, que ahora conocemos, como Virginia Tech, como Kansas State, que logran ser Boa protagonistas, noite. Boa porque noite. Boa noite. Tá me ouvindo? porque pues obviamente, y por ahí dice Oscar, si esta historia nos recuerda algo de lo que sucedió cuando no había un límite de becas Jesus con el Alfonso programa, Mendoza, con el consegue me programa ouvir? de los borregos salvajes del Tecnológico de Monterrey. Entonces, pues sí, ahí eso fue un dato muy interesante que surgió en Eu 1973. tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. A ver si, Kevin, si puedo contestar tu duda con mucho gusto. Eu tenho uma dúvida. Vou ¿Sí? tocar uma música para ti. No, estamos aquí, Entra vamos a na quitar, minha casa. aquí vamos a Entra na quitar estos que minha. sí ya nomás están aquí ya jugando, pues ya los quitamos. Pero bueno, para terminar, como estamos platicando, vale la pena mencionar, me parece interesante, lo último que quiero mencionar es que también a partir de 1990 se da un gran involucramiento de la ciencia médica hacia el fútbol americano. También se crean los departamentos especiales en lo que es la medicina deportiva. Ya existían anteriormente, lo sé, pero para el fútbol americano universitario en los 90 se involucra, y no me dejarán mentir, en los 80s, en los 90s, una lesión de ligamento prácticamente acababa con la carrera de los jugadores. En la segunda parte de los 90s, en este nuevo milenio, una lesión de rodilla que definitivamente lleva a perder una temporada, pero ya no es tan devastadora y permite regresar a los muchachos al siguiente año a participar, y algunos de ellos dicen hasta mejor que como eran antes de la lesión. Entonces, realmente a partir de la segunda mitad de los 90 es cuando la ciencia médica se dedica exclusivamente a ver cómo podía mejorar el fútbol americano. Y fíjate, sí, como dice Zair, considerando que el fútbol inició en 1869, tuvieron que pasar casi más de 100 años
para que llegáramos a ese momento de que la ciencia se involucrara, ¿verdad? Y todo pues, buscando, sí, el beneficio de los jóvenes, pero también buscando el beneficio de obtener los resultados más positivos. Por último, dos cosas que quiero comentar. En los 80s, en los 90s se da un gran desarrollo de sistemas ofensivos, que ustedes los conocen y yo no soy experto, como el run and shoot en los 80s, como el air raid ya en este milenio, como el pase vertical, ¿verdad? Lo que es los Siemens pase. Pero una característica que poca gente conoce del fútbol americano estudiantil es que estos sistemas ofensivos tan innovadores, como el run and shoot, como el air raid, como decíamos, como el Siemens, siempre se han inventado en universidades pequeñas. Estas nunca se han inventado en universidades como Alabama, como Michigan, como Washington. Siempre han sido universidades de divisiones inferiores, porque recordemos que el fútbol americano universitario en los Estados Unidos se compone de 3 divisiones, que una tiene una subdivisión, es la división 1, la que casi todos conocemos, subdivisión de tazones, Michigan, Oklahoma, de las que hemos estado platicando, ¿verdad? Alabama. Luego viene una subdivisión de campeonato que fue un poquito más conocido ahora en primavera porque jugó, donde la principal diferencia es que la subdivisión de tazones puede becar hasta 85 jugadores. La subdivisión de campeonato, corre y dispárate, como dice Oscar, a la run and shoot, y sí, era una traducción coloquial, tiene 65. Bueno, la run and shoot se inventó en la Universidad de Portland State, que es una universidad de FCS, y que llegó a ser en su momento de División 2 por el famoso coach Mouse Davis. El famoso Air Raid, que hasta el momento se sigue corriendo y domina en sus diferentes variantes en el fútbol colegial y que mucha gente se le atribuye a Mike Leach, por ejemplo, de Mississippi State, se inventó en la Universidad de Iowa Wesleyan. Entonces, es interesante porque las mayores novedades, y ya comentaba, Zair estaba, y creo que fue cuando te incorporaste, Oscar, que te agradezco mucho, que en los 40s, cuando se implementó la formación T by Clark Shaxney, y que después se trasladó con George Halas en Chicago y llegó aquí con el Tapatío Méndez, fue en la Universidad de Chicago donde se inventó. Entonces, esta es una característica bien interesante de que las principales innovaciones en formaciones en el fútbol americano universitario se han generado, se han inventado en universidades pequeñas. Y mucha gente dice, ¿cuál es la razón? ¿Por qué se da esto? Porque como bien dicen, en cualquier ámbito, la necesidad y las limitantes de recursos son los que nos llevan a desarrollar más nuestra imaginación o nuestra capacidad. Entonces, estas universidades pequeñas que no tienen los grandes atletas simplemente para poner una formación básica, ¿verdad? Y correr por el centro de la línea 12 yardas porque tienen excelentes linieros ofensivos y un súper corredor, o tienen excelentes linebackers y nada más juegan formación básica, buscan qué variantes, qué pueden hacer para tratar de suplir esas limitantes, y es lo que ha llevado a tener estas grandes innovaciones para nuestro fútbol en universidades pequeñas. Y ya para terminar, creo que la última gran evolución que ha tenido el fútbol es esta regla que mucha gente no le gusta, que odian, que es la famosa regla del targeting, que es el foul personal cuando un jugador golpea a un rival de manera desprotegida, ¿verdad? Ya sea, son dos variantes, es importante entender esta regla, sea que el golpe sea en la zona del cuello o la cabeza, o que sea cuando el jugador está desprotegido. El caso más común que tenemos del targeting, que sabemos que es un foul, que por cierto, esa es otra observación importante que debemos de hacer, una mala costumbre que tenemos, que a todo le llamamos castigo. No. Cuando hay un agarrando, eso no es un castigo. Un agarrando es un foul, es una falta. Así se define en el libro de reglas. La penalización que surge de esa falta, que en este caso pueden ser 10 yardas desde el punto en el que ocurrió la falta o desde el punto anterior, ese sí es el castigo. Entonces, cuando vemos un pañuelo, no debemos decir, pañuelo de castigo. No, eso está mal. Es pañuelo de foul o de falta, como ustedes quieran decirlo. Ya la penalización de las yardas, ese sí es el castigo. Bueno, el foul es de dos maneras. Una, cuando hay un contacto en la parte
de la cabeza o del cuello que pueda ser, es correcto. O sea, como dice, muy, muy interesante cómo actualmente se mantienen con estos sistemas. Es bien, bien, bien importante lo que menciona ahí Said, que nos está comentando. Y aquí lo leo bien su comentario, dice, es muy interesante ver cómo hoy en día se mantienen universidades con filosofías muy claras como Army, Navy, Air Force, que el 95% son jugadas terrestres, utilizando las variantes de la Wishbone, a diferencia de programas como Obama, Oklahoma, que tienen sistemas más balanceados. ¿Y sabes por qué? Las academias, como le estamos viendo ahorita aquí en el video, Zair, manejan esa Wishbone precisamente para tratar de sustituir las carencias que tienen de talento frente a las otras universidades, porque normalmente ellos tienen jugadores más pequeños, no con tanto desarrollo ni con tanto nivel como las grandes universidades, y a través del Wishbone logran equilibrar esas deficiencias que tienen de talento, ¿verdad? Entonces ahí vemos también cómo estos programas más pequeños logran utilizar su capacidad. Les digo ya para terminar, ese es el targeting, o también que sea un golpe con la corona del casco, aquí, con lo que será mi pelona para mí, con la corona del casco, a cualquier parte del cuerpo. Es decir, puede haber un golpe con la corona del casco que llegue un linebacker y le pegue en la costilla a un quarterback, por ejemplo, que está desprotegido. Eso también es targeting, porque pensamos que el targeting nomás son los golpes arriba del cuello o de la cabeza. En un principio, empezó cuando surgió esta regla, surgió en el 2008, que hasta la fecha sigue siendo muy polémica. Y después en el 2013 se agregó que además de la penalización de 15 yardas derivado de este foul, también hubiera un castigo de expulsión. Entonces, repito, ahí es foul targeting, castigo 15 yardas, si es en contra de la ofensiva, primero día es automático, y también castigo a partir del 2013 es expulsión del jugador. Y el último cambio que tuvimos fue ahora en el 2019, en el cual se obliga en el fútbol colegial de los Estados Unidos, y pronto yo deseo que lleguemos a lo mismo aquí en México, que a partir del 2019 todas las marcaciones de foul, de targeting, tienen que ser revisadas por el oficial que está en el monitor allá arriba, y él tiene que determinar, confirmar si sí es el castigo correcto de targeting o dice que no es correcto, porque sabemos que ahora se juega una velocidad tremenda y a veces se marca el targeting cuando no debe de ser, y entonces lo tiene que confirmar. Y el año pasado la regla, un cambio de forma, pero que me pareció correcto, que cuando se expulsaba al jugador, se le mandaba literalmente hasta los vestidores. Ya no podía permanecer en el terreno de juego en la banca, lo cual creo que era injusto, porque pues tampoco fue una penalización fuerte. Creo que era suficiente con expulsarlo del partido. Ahora se le permite permanecer en la banca, recordando, si me permiten, señalar que ahí ya se puso un video de Notre Dame, son aficionados de Notre Dame. Vamos a regresarle a ver Ride of Autumn, que estábamos viendo ahí, como que da un poquito mejor de nivel. Pero ya para terminar, decir que el targeting, les digo, ahora se les permite permanecer en el campo a los muchachos, lo cual considero que es justo. Y bueno, esta es una evolución, porque se está buscando que el juego, sin dejar de ser fuerte, sin dejar de ser violento, se reduzca lo peligroso. Y yo me voy a atrever a hacer aquí una predicción con la cual voy a terminar agradeciéndole mucho a la gente que nos dio su tiempo para ver esta plática de festejo de inicio de la temporada 152 del fútbol colegial. Larga vida al fútbol. Yo me voy a atrever a hacer una predicción porque la he escuchado de mucha gente y creo que sí va a suceder. Yo creo que en unos 10 o 15 años va a desaparecer la jugada del kickoff. ¿Por qué? Porque sabemos que es la jugada más peligrosa, donde se dan las confrontaciones, los choques más violentos, porque los jugadores traen impulso de 30, 40 yardas. Sí es muy espectacular, pero desgraciadamente ha habido muchos jugadores que se han lesionado de los cervicales, inclusive lamentablemente algunos de ellos han quedado parapléjicos o paralíticos, y ya hay un gran movimiento
de que dicen que esa jugada se debe eliminar, el partido volado, tú eliges el ovoide para iniciar, inicias en la yarda 25 y se acabaría la patada de kickoff. Obviamente hay muchos gentes que dicen, no, ¿cómo? Si es una de las grandes tradiciones, ¿cómo fútbol sin kickoff de la temporada? No puede haber, pero creo que en beneficio de hacer este juego menos peligroso, porque nunca dejará de ser violento y dejará de ser muy fuerte, pero menos peligroso, yo creo que sí veo viable que en unos 10 o 15 años desaparezca la jugada de el kickoff. Sería un gran cambio en la estrategia de los equipos especiales. Recuerden que, como comenta aquí Zair, sería un gran cambio. Recuerden que hace 3 años, en el 2018, se creó la regla de que ahora un kickoff, cualquier jugador puede pedir una recepción libre y le dan el ovoide en la yarda 25, que de hecho también eso cambió hace unos 12 años. Antes se daba el balón con un touchback en la yarda 20, ahora se da en la 25, todo tratando de quitar el incentivo de los regresos de kickoff. Quieren quitar esa jugada. Ahora se pide recepción libre. Imagínense que hay un kickoff, está un jugador en la yarda 4, pide una recepción libre, la toma, le dan el balón en la yarda 25 y nadie lo puede tocar, se protege al jugador. Es agresivo, más no violento. Creo que lo dices tú mejor que yo, gracias, y eso me va a servir mucho para en siguientes oportunidades de expresarme. Tienes toda la razón, Oscar. Tu corrección es muy oportuna. Creo que es un deporte agresivo, un deporte fuerte, pero no violento. Creo que tiene razón, no hay violencia. Violencia fue la que le pasó a Jack Trice, lo que platicamos allá en 1923. Bueno, pues con esto, aquí en vivo es la 1:20, creo que ya es tiempo de dormir para levantarnos mañana y ver fútbol americano, el primer partido a las 12, tiempo del centro de México, Nebraska contra Illinois, y ojalá puedan disfrutar lo más que se pueda esta temporada. Estamos en tiempos difíciles, pero bueno, si esto nos da una oportunidad para disfrutar algo que tanto nos gusta, celebrar un evento como es tener una nueva temporada de fútbol americano colegial, pues yo le deseo a toda la gente que ve esta plática que tengan una gran temporada, lo mejor para sus equipos. No todos van a ganar, no nuestros equipos van a ganar, pero hay que disfrutarlo porque es un gran deporte, una gran formación, y también como un gran gente que me siento parte de la comunidad del fútbol americano en México. Confío que tengamos fútbol americano en México, que se dé actividad para los muchachos de la mejor manera, minimizando riesgos, y que haya fútbol en México también. Muchas gracias, Zair. Un enorme gusto aquí estar platicando contigo. Oscar, también un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme a celebrar este inicio de la temporada 152. Y me despido, como siempre, diciendo, y decimos aquí en el fútbol, en el mundo del ovoide, larga vida al fútbol. Excelente temporada 152. Hook 'em Horns, Go Runners. Un abrazo a todos. Larga vida al fútbol.